Buenos días, mi nombre es Steven Velázquez. Pues a continuación voy a presentarles los tres mapas conceptuales correspondientes a cada una de las lecturas asignadas en el tuyo. En este primer mapa conceptual pues vamos a ver lo que sería la psicología en Colombia, donde se toca un tema que es, digamos, desde la historia hasta las críticas y las problemáticas que han surgido, digamos, en la psicología colombiana. Por un lado tenemos que en la historia colombiana pues ha influenciado mucho lo que es la colonización eurocéntrica, más que todo influenciada por modelos estadounidenses. También tenemos que su llegada institucional pues se encuentra en 1947. ¿Qué tiene? Que lo que pasa es que esta psicología que viene con modelos europeos y estadounidenses no encaja, o para el autor no encaja dentro de lo que vendría a ser la psicología que se necesita en el país. Por eso, digamos que unas críticas a la psicología, pues es que se presentan muchos problemas en los derechos humanos, narcotráficos, corrupción, impunidad, ¿sí? Y todo esto hace que, digamos, la psicología que se está impartiendo no aborde de manera coherente, de manera oportuna, digamos, todas estas problemáticas, ¿sí? Digamos, de diferentes críticas que recibe la psicología en el contexto colombiano es que todavía está bajo una colonización cultural, hay mucha violencia política, aislamiento de realidades sociales, desinterés en las problemáticas sociales, influencia de la psicología neotomista, falta de investigación en el conflicto armado, que esto es a lo que hacemos referencia, digamos que se está basando la psicología más en lo que serían los aspectos estadounidenses y europeos que en lo que se basa en el mismo país como tal, nuestro colombiano. También tenemos aquí que nos aclaran problemáticas estructurales. El autor nos pone que como problemáticas que se deberían abordar está la desigualdad, la paz, la inseguridad, derechos humanos, conflicto armado, impunidad, corrupción, narcotráfico. Todo esto se vería como factores influyentes en las problemáticas que se presentan en nuestro país y que deberían de tener un abordaje más profundo y más coherente con lo que vendría a ser la psicología colombiana y no una psicología, así como lo dice el mismo autor, una psicología influenciada por la colonización eurocéntrica. Bueno, en este segundo mapa conceptual, en la lectura zonal Psicología de la Liberación, el autor da una crítica a la psicología social, más específicamente latinoamericana, donde pues igual que en el mapa conceptual anterior, pues el autor también nos muestra las carencias que hay de la psicología latinoamericana frente a los conflictos, frente a las necesidades que se deberían estar abordando bajo nuestro contexto y no bajo el contexto, digamos, de una psicología, eh, como dice acá el autor, donde se hace un mimetismo cientista, donde no se aborda realmente las problemáticas, donde hay una carencia de una epistemología adecuada frente a las problemáticas de nuestro país, de nuestro contexto latinoamericano. También encontramos un dogmatismo provinciano, también encontramos que el autor nos advierte de unos falsos dilemas que se presentan en esta psicología, que son la psicología científica versus psicología con alma, psicología materialista versus psicología humanista, psicología reaccionaria versus psicología progresista. Todos estos dilemas que el autor acá proclama hace referencia, digamos, a los estudios como tal en los que se está centrando la psicología latinoamericana y que no abordan realmente las problemáticas que aquejan a nuestros países latinoamericanos, ¿sí? En donde, digamos, se está dejando de lado los aspectos más importantes y relevantes de nuestro contexto y nos está llegando a una verdadera psicología social, una psicología social que actúe frente a nuestra sociedad, frente a nuestro ámbito social, valga la redundancia. También el autor acá nos propone un nuevo horizonte y una nueva epistemología, donde nos dice que la psicología debe estar centrada en las necesidades de las mayorías, desalineación social y personal, donde tiene que haber una liberación de los pueblos, una nueva perspectiva y una nueva praxis, esto en el ámbito epistemológico, donde se desarrolle, digamos, la labor psicológica desde nuevas perspectivas más oportunas frente a nuestra realidad social como latinoamericanos. También nos deja unas tareas urgentes que el autor mismo considera,
donde nos dice que debemos de tener una recuperación de la memoria histórica, una desideologización del sentido común y de la experiencia cotidiana, una potenciación de las virtudes populares. Acá lo que el autor nos quiere decir es atender directamente lo que nos corresponde, lo que nos atenta a nosotros mismos como latinoamericanos y que debería estar siendo tratado y relacionado con nuestra psicología social y no bajo una psicología cientista europea o estadounidense. En el siguiente mapa conceptual abordamos la lectura de este autor, donde nos plantea el contexto social, digamos, el nacimiento de la psicología social. Acá vemos lo que sería la psicología social teórica, que el autor nos muestra etapas de nacimiento de esta, como sería el nacimiento europeo, en el cual se desarrolla el proceso de individualización, que es un proceso que el autor como tal cuestiona mucho o critica mucho, porque aísla al individuo de la sociedad, aísla al individuo de la realidad social del entonces para centrarlo en solo él, en que la problemática está en él y es solo él. Es un punto que el autor remarca mucho y que critica bastante en todo el desarrollo del artículo. También nos muestra lo que sería el pensamiento griego, la ilustración, el siglo de las luces, todos estos procesos que contribuyeron al desarrollo del capitalismo, al cambio drástico en la sociedad, en el cual se empiezan a generar las urbanizaciones, las grandes urbes, la industrialización, donde también se da el inicio al capitalismo, ¿sí? El cual es el renacimiento que da esa transición entre lo que vendría a ser desde el feudalismo a lo que se conocería como el capitalismo de entonces. El autor también nos plantea el pensamiento griego, el cual constituye el fundamento de la civilización, la cultura y el pensamiento occidental. Todo esto, digamos, a lo que él vendría a decir o a lo que él vendría a criticar como una hegemonización de la psicología para el control del contexto social, donde se aísla al individuo de su sociedad y se le patologiza y se le condena bajo sus condiciones mentales, sus condiciones propias, individuales, y no se cuestiona el entorno social, no se cuestiona la situación del entonces, donde todo el contexto social confluía y generaba, digamos, ciertos cambios en la sociedad que estaban generando, ¿cómo lo explico? Generando ciertos procesos en los cuales se veía afectado el ámbito social, económico, político, donde con esto de por medio de la Revolución Francesa, el industrialismo, pues empiezan a generar problemáticas que pues los dominantes, como lo expresa el autor en el libro, buscan la manera de coartar, digamos, las expresiones sociales para generar un pensamiento individualista, ¿sí? Acá nos plantea la psicología social aplicada y profesional, donde están, digamos, la teoría, donde se expresa, el autor expresa que la teoría el teórico es un hacedor lingüístico, donde el hacedor lingüístico modifica la realidad social bajo su producción intelectual, sobre su intelecto. También nos expresa, digamos, que hay una intervención social por parte de los que tienen el poder en ese entonces para controlar las masas, ¿sí? Esto lo vemos también en el nacimiento de la educación, cuando, digamos, se genera la educación no por el hecho de que las personas aprendan algo, sino por la necesidad de mano de obra capacitada para el nuevo estado capitalista, nuevo estado industrial, en donde se necesita de esa mano de obra capacitada. Entonces de ahí nace, digamos, la educación. Entonces el autor lo que nos plantea acá es que todo esto, la psicología social, la modernidad, todo eso ha sido una herramienta utilizada por esas personas que han tenido, digamos, el poder hegemónico para mantenerse en ellos, de cierta forma, en esa posición, en ese estatus, y que las personas como tal no se vieran
motivadas a pelear o a renegar contra el status quo de la época, ¿sí? Que ya pues obviamente vendrían a ser después como esa guerra social que hubo entre obreros y empresarios, que eso digamos era lo que digamos la psicología en ese entonces, el autor critica que era lo que se enfocaba, donde se empieza a generalizar todo en un ámbito individualista y se empieza a descartar todo lo que vendría a ser lo social, donde las ciencias sociales de esa época pues también se vieron influenciadas por este capitalismo y fueron siendo eh, herramientas para intervenciones sociales y pues en lo que se podría decir hoy en día como control de las masas. Y entonces, pues acá en estos tres mapas conceptuales lo que vemos en común es como una crítica en el sentido de que la psicología siempre ha estado inmersa o envuelta en, en mantener o en condicionar el status quo hegemónico, como mantenerlo en su posición hegemónica, donde se busca que donde mejor dicho, no se atienden las necesidades verdaderas del contexto social, las verdaderas problemáticas, lo que está generando verdaderos problemas, sino que se busca una intervención que avalúe y que reafirme el status quo dominante. Entonces, digamos, lo que estos tres autores nos plantean es eso, digamos, la falta de una psicología que verdaderamente busque la mejoría de la sociedad, la mejoría del individuo y que no se centre simplemente en mantener el status quo hegemónico del momento solo porque es, es lo que tiene que ser y porque según es lo que es y eso es lo bueno, sino una psicología social que se plantee los problemas sociales reales de cada contexto, de cada país, de cada comunidad, de cada tribu, de cada individuo como tal. Entonces, digamos, eso sería lo que los autores acá nos plantean desde sus diferentes puntos de vista, partiendo desde su historia, desde el proceso como se ha desarrollado la psicología y a la psicología que tenemos hoy en día, que igualmente cabe recalcar que la psicología es una ciencia reciente y considero yo desde mi persona que la psicología como tal está en constante evolución y que estos pensamientos diferentes, estos pensamientos que buscan atender las realidades sociales y no aportar o reafirmar la hegemonía dominante, son procesos que se tienen que ir dando y que con el tiempo pues irán dando sus frutos y que con el tiempo se irá buscando la manera más adecuada y correspondiente de atender correctamente a las sociedades y a las personas. Esto es un proceso que hasta ahorita está empezando y que tiene un trayecto bastante largo que recorrer y que también ha de reconocerse que si no fuera por todas estas problemáticas que los mismos autores nos plantean, pues igualmente no habríamos llegado a estos mismos artículos, estos mismos libros. Por consiguiente, considero que todo es un proceso, la psicología está en un proceso bastante largo, está hasta ahorita naciendo, por así decirlo, está saliendo del cascarón. Entonces digamos que es necesario todos estos cambios, todo esto no nos podemos basar simplemente en criticar lo que ha sido la psicología en el transcurso de su nacimiento hasta el día de hoy, hasta la psicología moderna, sino que debemos ir avanzando, ir aprendiendo de los errores e ir analizando cada contexto social, cada situación personal de cada persona y entender que tanto la, las ciencias fundamentadas como las ciencias aplicadas, como los mismos autores lo plantean, son muy necesarias, la teoría es muy necesaria. Entonces es necesario abordar también al individuo desde su individualización y también es muy necesario atender al individuo desde su contexto social y cultural. Entonces considero que no deberíamos quedarnos simplemente en la crítica, sino ver y entender
el proceso de la psicología desde su nacimiento hasta el día de hoy, hasta la modernidad, y cómo la psicología se puede convertir en, en lo que verdaderamente debería ser, que como su nombre lo dice, que es el estudio del alma, ¿sí? Entonces, es un proceso largo y considero que estamos yendo por buen camino, que es necesario obviamente todas estas incertidumbres y todas estas críticas y estas apelaciones de una parte u otra para generar un cambio, porque sin interacción, sin discusión, sin contradicciones, no hay avance. Entonces eso sería todo por esta presentación de las estas. Muchísimas